Amén. Y vamos a ver la pregunta de la semana. Dice, ¿por qué era necesario que Cristo el Redentor muriera? ¿Por qué era necesario que Cristo el Redentor muriera? Y la respuesta completota dice, debido a que la muerte es la paga del pecado, Cristo murió voluntariamente en nuestro lugar para liberarnos del poder y del precio del pecado y para llevarnos a Dios. Por su muerte expiatoria y sustitutiva, solo Él nos redime del infierno y obtiene para nosotros el perdón de pecados, justicia y vida eterna. El versículo de la semana está en Colosenses 1:22. Colosenses 1:22 dice, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. En Lucas 24:26 leemos, ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y la pregunta está afirmando, era necesario que Cristo padeciera todas estas cosas. Entonces nuestra pregunta de la semana aborda este tema. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué Lucas 24:26 afirma que es necesario que Cristo padezca? Y la respuesta la podemos desarmar en diferentes partes, pero me gustaría nada más desarmar cuatro cositas que están aquí. La primera ya la hemos hablado y la respuesta empieza diciendo, debido a que la muerte es la paga del pecado. ¿Sí? Entonces, esa es realmente la razón por la que Cristo tiene que morir, porque Dios dijo, la paga del pecado es muerte. Y esto más que ser una sentencia arbitraria de Dios es algo natural. Si Dios es la fuente de toda vida y el pecado te separa de Él, lo natural es que la paga del pecado sea muerte. ¿Sí? Pero entonces, cuando tú y yo pasamos de hablar nada más de lo natural, que sería lo primero que tenemos que entender, es lo lógico, lo natural, que si tú te separas de Dios, lo que venga es muerte. Necesitaríamos abordar no nada más eso, sino también lo terrible del pecado. Porque aun cuando esto es algo natural y lógico, el hecho de que Cristo muriera en la cruz y padeciera todo lo que tuvo que pasar, revela lo vil y la miseria del pecado. ¿Sí? Los sufrimientos de Cristo expresan la maldad del pecado mucho más claramente que cualquier otro juicio. Charnock decía, ¿qué tan terrible debe ser el pecado que Dios debe sangrar para curarlo? Y esta es justamente la idea. Sí, el pecado es natural, esa sería nuestra primera idea, ¿no? La muerte por el pecado es natural, sí, es lo lógico, es lo normal. Pero más importante que esto, y esta sería nuestra segunda idea, el pecado es algo terrible. Más allá de que sea simplemente, pues el pecado te separa de Dios y por eso mueres. El pecado es algo terrible, tan terrible que a fin de librarnos de él, Cristo tiene que morir en nuestro lugar. Y no solo morir, sino padecer y morir de una forma cruel y dolorosa. ¿Para qué? Nuestra respuesta da algunas ideas, pero las resumo en dos. Primero, para librarnos del poder y el precio del pecado. Para librarnos del poder y del precio del pecado. Romanos 6 y 7 dice, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y entonces lo que está diciendo Pablo es, junto con Cristo hemos muerto, a través de la fe somos considerados muertos al pecado y por lo tanto ya no tienes deuda en cuestión de pecado, pero además el pecado ya no tiene poder sobre ti. El gran intercambio es más que nada más nuestro pecado a cambio de la justicia de Cristo, sino que al venir a Cristo somos unidos a Él en su muerte y su resurrección. Y entonces ya no somos condenados por el pecado. Y este pecado ya no nos esclaviza. ¿Sí? Ahora sí estamos o podemos andar en libertad de vida. Y es por esto que Pablo le dice a los Gálatas, a libertad han sido llamados. ¿Sí? Usen la libertad para servirse unos a otros. Ahora puedes luchar contra el pecado. ¿Sí? Un punto importante aquí para nosotros como maestros es, esto implica en el sentido negativo, que cualquiera que no ha venido a Cristo es todavía esclavo del pecado. Y es algo que no debemos de perder de vista mientras estamos trabajando con los niños. ¿Sí? Cualquiera que no ha venido a Cristo es todavía esclavo del pecado. Entonces no deberíamos asombrarnos cuando
cuando alguien que está fuera de Cristo peca. Es solamente lo que puede hacer. Entonces, número 1 del para qué, nos libra del poder y del precio del pecado. Número 2, nos da vida eterna en lugar de muerte eterna. Nuestra respuesta habla esto en 4 cosas. Dice, nos redime del infierno y luego obtiene el perdón de pecados, justicia y vida eterna. Y esto lo estamos resumiendo en vida eterna en lugar de muerte eterna. Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y en 1 Corintios 6:11 dice, estos eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Esto eran algunos de ustedes, y el versículo anterior enlista algunos pecados. Y lo dice, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados, tiempo pasado. Y entonces, a través del sacrificio de Cristo, tú y yo recibimos vida en abundancia. Somos librados de la muerte en todo lo que la muerte engloba, no solamente la muerte eterna, sino también la separación de Dios, el hecho de que el pecado nos lleva a destruirnos a nosotros y destruir a otros. Si todo esto es quitado a través de la muerte de Cristo y ahora hemos sido lavados, santificados, justificados. Esa manera de resumen. ¿Por qué? Y tenemos 2 porqués. Uno, porque la muerte es la consecuencia natural del pecado. Y 2, y más importante, el pecado es algo realmente terrible. Tan terrible que Cristo tiene que morir en la cruz para librarnos de su poder y de su condena. ¿Para qué? Tenemos 2. Nos libra del poder y del precio del pecado y nos da vida eterna en lugar de muerte eterna.